Javi Ramo, Baqué, una de las sorpresas de esta temporada, tanto sorpresa que yo creo que a principio de temporada ni te imaginabas lo de andar en bici a este nivel. Has empezado a andar después del dichoso confinamiento y 2 carreras hiciste, campeón de España, y ahora que ya has hecho unas cuantas más, has demostrado que tienes un nivel más que de sobra para por lo menos andar muy bien en esta categoría. ¿Cómo han ido estas primeras carreras tuyas? Sí, bueno, ni yo me esperaba que iba a competir este año en bici, pero bueno, por la situación que nos ha tocado vivir, pues, y por la falta de triatlón, que es la disciplina que yo hacía, pues bueno, probé y me ha ido mejor de lo que esperaba. Ahora es mejor de lo que esperaba cualquiera, incluso Javi decía que estaban muy asombrados, había buenas referencias tuyas, pero yo creo que sobre todo el Campeonato de España fue una sorpresa. ¿Y cómo lo ganaste además, con contundencia? Sí, bueno, quizás también tuve un poco de, bueno, no suerte, pero que no me tuvieron un poco en cuenta el no conocerme, y bueno, también hay que ganarlo, y sí, me encontré bien y pude ganar. Lo malo es que ahora todo el mundo te conoce, te hemos seguido viendo por aquí por Euskal Herria corriendo. Es verdad que a lo mejor errores de principiante, que nos contaba Jai, por ejemplo, olvidarse de comer, pero bueno, digamos que has empezado tarde un proceso de aprendizaje de esto de las carreras de ciclismo. Sí, bueno, falta de experiencia, pero bueno, para el poco tiempo que llevo, yo creo que no lo llevo tan mal, y bueno, ahora me tienen un poco más controlado, es normal, y nada, a ver qué tal hoy. El maillot que llevas con la bandera indica que tu nivel seguramente esté por encima de esto. El año que viene, ¿qué esperas? Sí que es verdad que tú te tocará esperar y aprender todavía aquí, pero las ofertas o oportunidades en profesionales no te pueden faltar. Sí, bueno, no sé si mi nivel está por encima de esto, aquí hay gente muy buena también, y nada, para el año que viene aún no sé nada, si hay momento a esperar y a ver si hay una oportunidad. Eskerrik asko, zorionak por el trabajo hecho. Muchas gracias, qué ricasco.